Dios les bendiga. Queridos hermanos, en esta tarde les saludo en el nombre de Jesús. Quiero expresarles el gozo que hay en mi corazón para volver a traer otro mensaje para nuestra iglesia amada. Un mensaje que pueda a nosotros en estos días de encierro, en estos días de pandemia, en estos días de cuarentena, poder meditar en la palabra de Dios, poder gozarnos con Cristo Jesús y que no podamos nosotros sentirnos enclaustrados, sino al contrario, libres. Porque qué bonito es el poder estar en la presencia del Señor orando, ayunando, clamando, teniendo un encuentro con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para poder, hermanos, en este día tener esta palabra que sea para una bendición en nuestro corazón, en nuestra vida, para compartirla con nuestra familia, para compartirla allá en la iglesia, para cada uno de los miembros de la iglesia La Villa 1 de Mayo en Santa Cruz, Bolivia. Y si alguien de mis hermanos a nivel nacional, internacionalmente, si quiere también compartir con nosotros, pues una bendición hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo para poder hablar sobre un tema que me ha venido a mí poniendo el Señor en mi corazón, hablar sobre el plan de salvación, ¿sí? El plan de salvación. Entonces vamos a tratar este tema en el nombre de Jesús y quiero que en primer lugar hagamos una oración y que el Señor sea guiándome, no sea yo, sino Dios a través de mi vida para que la iglesia se edifique. Tanto el niño como el joven, la señorita, la dama dorca, el caballero, todos nos podamos edificar y le voy a rogar a mi Dios eterno y ustedes también ruéguenlo para que yo sea ese instrumento en las manos de Dios. Porque muchas veces nosotros, hermanos, los predicadores, tenemos la tentación de utilizar palabras mediáticas, palabras de repente que el pueblo no entiende. Y yo le pido cada día ser muy sencillo en la enseñanza, en la prédica. Nuestro gran Maestro Jesucristo nos enseñó de algo maravilloso. Cuando Él quiso enseñar al pueblo, puso una gallina y dijo: cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero vosotros no quisisteis. Qué maravilloso ejemplo, ¿verdad? Una gallina todos entienden, todos conocen, niños pequeños, grandes, chicos y viejos, todos entendemos. Entonces yo quiero, hermanos, que Dios utilice mi vida para que toda la iglesia, el pueblo entero, entienda la grandeza del Señor, que en lo más mínimo el Señor se manifiesta para ponernos en lo mucho. Vamos a orar. Padre amado, en este día te quiero agradecer por permitirme, Señor, dirigirme a mis hermanos en Cristo Jesús, por poder dirigirme, Señor, a este pueblo santo que tú has lavado con tu sangre preciosa. Señor, una iglesia, Dios mío, que me has dado para que yo pueda administrarla. Señor, gracias te doy por las bendiciones recibidas. Pero también te pido sabiduría, entendimiento, para que no sea yo, Señor, sino tú hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia. En este día, Señor, ayúdame, dame esa palabra de entendimiento y sabiduría para poder, Señor Jesús, llegar no solo a las mentes, sino a los corazones de cada hermano presente, y ahí será la obra tuya hecha en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, quiero en primer lugar que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 2. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Gloria al nombre de Jesús. El capítulo 2, el verso 36, leamos para la gloria de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungen de corazón y dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contesta y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Bien, entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que había un pueblo muy grande, un pueblo que estaba expectante el día de Pentecostés, un pueblo que había recibido algo muy importante, el poder del Espíritu Santo, la llenura, hermanos, ese día Dios tocó los corazones, Dios cambió las vidas, Dios hizo maravillas el día de Pentecostés. Y el pueblo escuchó ese mensaje de parte de nuestro hermano Pedro, escuchó esa palabra santa y maravillosa. Y todos fueron, hermanos, tocados por esa palabra, porque no era Pedro, no era este varón de pronto, hermanos, predicando, sino Dios a través de él. Entonces, ellos se compungen de corazón y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, porque todos los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, habían 120 personas reunidas en ese sitio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y primero pensaban que estaban locos, estaban borrachos, pero Pedro les dice: no están ebrios, sino que esto es lo dicho por el profeta, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Entonces la gente, al sentir, hermanos, ese alboroto en Jerusalén, todos estaban atentos a la voz de ese varón y le dicen: ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Y el apóstol Pedro les manifiesta el plan de la salvación. Le dice en primer lugar: arrepiéntanse. Entonces, hermano, es necesario que nosotros podamos entender que el primer paso para nuestra salvación, el primer paso es el arrepentimiento. Eso no lo dice el pastor Marcelo, lo dice la palabra de Dios, el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es, hermano, es el dolor por algo que hice y ya no quiero volver a hacerlo. Un ejemplo. Hermanos, porque es bonito poner un ejemplo así para que el pueblo me entienda, ¿sí? En estos días de pandemia, yo, hermanos, en forma exclusiva, le cuento que recibí la visita de un hermano peluquero, ¿sí? Mi hermano peluquero vino a visitarme y me echa el recorte, gracias a Dios por eso, porque estaba cabelludo. Y yo le digo: hermano, ¿y qué pasó? Usted tenía que venir la anterior semana, ¿por qué se atrasó? Me dice: pastor, es que yo vine la anterior semana. Estaba a 2 cuadras de acá cuando me agarró la policía. Pero deberías mostrarle el carnet, le digo, porque el día indicado tú saliste, el día indicado porque no podían agarrarte, el día indicado cuando uno sale pues no tiene ningún problema. Sí, dice, pero lamentablemente olvidé mi carnet.
no había cómo pueda justificar. Me encontraron con mis tijeras y me detuvieron durante 6 horas. Y después de detenerme me dijeron, bueno, váyase a su casa, porque la otra ya lo encerramos más tiempo. Imagínense, él se fue a su casa, dice, nunca más volvió a salir. Estaba arrepentido en el alma haber salido ese día, más que todo arrepentido haberse olvidado el documento. Él dijo, no vuelvo a salir, no vuelvo a hacer lo que hice. Entonces el arrepentimiento, hermanos, si yo le digo, ¿estás arrepentido de haber salido sin carnet? Sí, pastor, nunca más vuelvo a salir sin carnet, sin documento, sin DNI. Bueno, eso es arrepentimiento. Que a uno le duela, hermano, algo que le ha sucedido, le ha acontecido, y uno nunca más vuelve a hacerlo. Por ejemplo, si hay una persona que está manejando ebria y tienen algún accidente, ¿sí? Y en ese accidente de pronto hay muerte, hay algo terrible. Yo le aseguro el 100% que esa persona nunca más volverá a conducir en ebriedad. Dice, no, me arrepiento de haber hecho eso. Nunca más volveré a hacer lo que hice. Entonces, amados hermanos, el arrepentimiento es eso, que uno se arrepiente de haber hecho el pecado y nunca más lo vuelve a hacer. Por eso la palabra nos habla en una forma contundente y nos dice que el primer paso, hermanos, el primer paso del plan de la salvación es el arrepentimiento. Y vamos a mirar, hermanos, algunos puntos del arrepentimiento que nos dan un poquito de luz. Amén. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 3. Amén. San Mateo, el capítulo 3, el verso 8. Dice, leamos desde el verso 5, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hablando de Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista era un predicador, hermano, tremendamente usado por Dios. Y conocía a los fariseos, a la persona hipócrita, le decía, tumba blanqueada. Por encima estáis bonito, pero por dentro, usted sabe que la tumba es así, la tumba es blanquita por encima, pero dentro hay huesos secos, hay hediondera, hay cosas malas. Entonces hay muchas personas, hermano, que están en esa misma circunstancia. Por eso el profeta Juan el Bautista le decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es que el arrepentimiento no simplemente es, hermanos, un cambio de pronto, hermanos, de palabra, sino es un cambio de vida. Para esto quiero que abramos nuestras Biblias en este precioso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 19. Dice de la siguiente manera, para que podamos cada uno de nosotros entender lo que significa el arrepentimiento. Dice de esta forma, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estaba, hermanos, hablando el hermano Lucas, porque Lucas escribió el libro de los Hechos, y decía: arrepentíos y convertíos. Entonces el arrepentimiento, hermano, es si yo iba rumbo hacia ese lugar, me arrepiento, me convierto y me doy la vuelta hacia el otro extremo, ¿sí? Entonces, hermanos, si nosotros nos gustaba el vicio, la bebida, nos gustaba el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, esa clase, hermano, de pecados, entonces ya nos hemos arrepentido, porque a Dios no le agrada, hermano, dice la palabra del Señor, que el fornicario, el adúltero, dará cuenta a Dios. Entonces ese pecado a Dios no le agrada. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Arrepentirme, dejar mi pecado, convertirme y dar la vuelta al pecado y mirar a Cristo Jesús. Entonces, hermano, el arrepentimiento, hay muchas personas que ya son predicadores de muchos años, hermanos convertidos de muchos años. Hay jóvenes, hay señoras, hay señoritas, hay hermanos, pero de repente, hermano, vuelven al pecado. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo que volvió al pecado? Es que no estaba arrepentido de verdad. Su vida era simplemente, hermanos, una vida, un arrepentimiento de labios para afuera, pero no de corazón. Entonces el verdadero arrepentido, hermano, no vuelve nunca más al pecado, porque le duele haber hecho lo malo, le duele haber hecho pecado delante de Dios, porque dice la palabra del Señor, amados hermanos, de que Dios nos quiere a nosotros, nos ama, pero Él aborrece el pecado, aunque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces la palabra del Señor nos muestra, hermanos, de que hay una posibilidad: dejar el pecado a un lado, ¿sí? Dejar, y que el arrepentimiento pueda haber en nuestras vidas, y que ese arrepentimiento, hermanos, esté a flor de labios. Sabemos nosotros, somos inteligentes, somos sabios. Dios nos ha dado el entendimiento y la sabiduría para saber qué es bueno y qué es malo. Con la ayuda del Señor, supuestamente, hermanos, muchas personas dicen: no puedo dejar el pecado, pastor. No puedo dejar el pecado porque el pecado me vence. El pecado me lleva al lugar donde yo no quiero ir. Pero créame, en esta tarde le digo, hermanos, en el nombre de Jesús, que con la ayuda del Señor todo se puede. Amén. Todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el varón llamado Saulo, que antes era Saulo de Tarso, y luego nuestro hermano Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, queridos hermanos de la iglesia, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar su presencia. Permítanme, hermanos, en este mismo libro de San Mateo, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 3. Amén. Dice el verso 3, el capítulo 3, el verso 11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo del granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Amén. El fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿cuál es, hermano, el castigo al hombre que peca? El castigo al hombre que no se arrepiente. El castigo a
a esa gente, a ese pueblo que ha rehusado arrepentirse. Permítame, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en este precioso libro de Apocalipsis, capítulo 21, el verso 8. Creo que es un pasaje que todos lo conocemos. Aquí nos habla de personas no arrepentidas. Aquí nos habla de hombres y mujeres no arrepentidos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos míos y amigos que nos escuchan, las personas que no están arrepentidas juegan con el pecado, viven en el pecado, hacen pecado y piensan que todo lo que hacen está bien. Ellos dicen: disfrutemos de la vida, hagamos lo que mejor nos parece. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos míos, que un día el Señor vendrá con retribución, un pago justo. Para los justos, la vida eterna. Para el hombre que no quiso arrepentirse, que no quiso convertirse a Dios, otro pago justo, la condenación eterna. Entonces, en esta tarde le quiero hacer notar esta disyuntiva, hermano mío. ¿Usted está arrepentido? Arrepentirse implica no volver a hacer el pecado, no volver a tomar, no volver a emborracharse, no volver. Hay muchas personas que dicen: yo soy cristiano de muchos años, me bauticé hace 20 años, pero su vida continúa la misma. Su vida no ha tenido un cambio. Su vida no ha sido, hermanos, esa vida ejemplar. ¿Por qué? Porque la persona que tiene arrepentimiento en su vida, miramos, hermano, el cambio, la conversión que tiene, ya no es el mismo. Si antes le gustaba hacer el pecado, ahora ya no lo hace. Entonces, de esa manera, queridos hermanos, es necesario que el pueblo lo entienda. Estamos volviendo otra vez a los rudimentos, ¿sí? Rudimento quiere decir la base, la base. Ya no quiero hablarles, hermana y hermano, de temas de repente de exégesis bíblico, de hermenéutica. No quiero hablarles de teología bíblica, no. Quiero hablarles de lo sencillo, que es el plan de la salvación. Hoy les hablo del arrepentimiento. El próximo tema les hablaré acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y el otro próximo tema les estaré hablando acerca del Espíritu Santo. Pero hoy les hablo del arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar el pecado y volver nuestra mirada a Cristo Jesús, y de Él vendrán tiempos de refrigerio, de Él vendrán tiempos de gozo, y de Él vendrán tiempos de alegría. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano. Espero que a través de esta enseñanza bíblica tú medites y pongas de una vez por todas, hermano, esa vida en las manos del Señor. Dile: Señor, es que estoy pecando, estoy haciendo lo malo, yo sé que estoy haciendo mucho daño a mi vida misma y a quienes me aman. Y por supuesto, estoy en contra del que un día murió en la cruz del Calvario por mí. Pero quiero arrepentirme, quiero convertirme al Señor, dejar a un lado el pecado, y quiero rendirme a los pies de Cristo Jesús. Y de Él vendrá paz, gozo, alegría y salvación. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Que el Señor les guarde y que Dios multiplique las bendiciones en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.